Tú eres mi Dios, si estoy contigo no temeré, porque eres mi sanador, la enfermedad yo venceré. Eres mi Jehová Jireh, necesidad de nada tendré. Tu gracia me bastará, en la debilidad te veré, perfeccionar tu poder. Hola, ¿qué tal? Te saluda una vez más tu amigo Jonathan Benjamín, agradeciéndote por estar de aquel lado, dispuesto a compartir esta reflexión conmigo. Quiero comenzar hablándote de que en el mundo podemos ver que hay dos grandes grupos de personas. Uno de esos grupos es la gente que constantemente está tratando de aprender algo, cualquier oficio, cualquier cosa, y eso les ayuda a desarrollarse y a crecer, a expandirse. Pero hay otro grupo de gente, y ese grupo de gente es gente escéptica, gente pesimista, gente que se queda en un grado de ignorancia tal que no les deja aprender, porque ellos no quieren, obviamente. Y es tremendo esto porque el ser humano está diseñado para aprender. Desde que nacemos estamos diseñados para aprender, desde que somos bebés. Y pasa algo con el aprendizaje, que puede ser de dos formas. El aprendizaje puede ser bueno o puede ser malo. No necesariamente se aprenden cosas buenas. De hecho, me atrevería a decir que las malas se aprenden muchísimo más rápido por la tendencia del ser humano a pecar, a que le guste lo dañino, lo que le hace daño, que es la mejor definición que he encontrado de pecado. Es la voluntad autodestructiva del hombre. Entonces, por ejemplo, si tengo una enseñanza mala, mis pensamientos van a ser malos, mis decisiones van a ser malas y por supuesto las consecuencias van a ser malas. Si mi ejemplo es bueno, si mi enseñanza es buena, lo que yo escucho, mis pensamientos van a ser buenos, mis decisiones van a ser buenas y en consecuencia mis resultados van a ser buenos. Hay gente que quiere tener buenos resultados haciendo cosas malas. Hay gente que quiere tener éxito de cosas maravillosas, pero tomando malas decisiones. Y las decisiones siempre van a depender del aprendizaje que hemos tenido. Eso es un punto muy importante. Y tiene que ver muchísimo con lo que yo te quiero hablar hoy. Y hoy yo te quiero hablar de lo que es la única verdad absoluta. Sí. La única verdad absoluta. Seguramente has escuchado de gente que dice no hay verdad absoluta, la verdad es relativa, nadie tiene el monopolio de la verdad. Y sí, yo estoy de acuerdo. Humanamente no hay quien tenga el monopolio de la verdad, humanamente no hay quien tenga una verdad absoluta. Pero yo te quiero hablar de Dios, porque Dios sí tiene verdades absolutas. De hecho, todo lo que Dios habla son verdades. Y son absolutas. No tienen vuelta de hoja, no tienen vuelta atrás. Todo lo que Él dice se cumple. La renovación de nuestro entendimiento renueva nuestra conducta. Porque llega un momento en que ya dejamos de ser niños y ya nuestro aprendizaje se da en el pensamiento. De lo que leemos nos hacemos un concepto. De lo que vemos nos hacemos un concepto, analizamos, nos hacemos nuestro propio concepto y actuamos en consecuencia. Así funciona el adulto, el ser humano adulto. Pues bien, en este sistema en el que vivimos, en este sistema humano, hay un sistema del mal gobernado por el enemigo de Dios, el que siempre ha querido hacer las cosas contrarias a Dios. Y Él está constantemente interesado en engañarte a ti y a mí. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios
que Él vino para matar, hurtar y destruir. Él, desde que fue arrojado del cielo, su única misión es que a ti y a mí no nos vaya bien para nada. Él está muy interesado en que tú y yo vivamos en la total ignorancia y en el total escepticismo. Así es. Y por supuesto, no contribuye para nada Él en que tú y yo conozcamos las verdades de Dios. Ahora fíjate lo que dice en la palabra de Dios en Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo te lo voy a leer una vez más. Estoy leyendo Romanos 12, capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate qué tremendo esto que nos dice que no nos conformemos a este siglo. Y yo te voy a explicar por qué Dios dice, el soberano de la única verdad absoluta dice esta verdad. Porque este siglo, como ya te mencioné, está gobernado por el enemigo de Dios. Él quiso hacerse enemigo de Dios, ya la lleva perdida, pero Él decidió hacer eso. Y este enemigo necesita que nosotros nos amoldemos y nos conformemos con las cosas que pasan. Es bien sabido lo que está sucediendo ahora, no tengo ni que nombrarlo, pero hay mucha gente desesperanzada. Hay bastante gente que está buscando a Dios, que ha comenzado a buscar a Dios fuertemente, y qué bueno por esa gente. Pero hay otra gente escéptica que desconoce a Dios. Con relación a Dios, viven en una total ignorancia del mundo espiritual que realmente existe. ¿Y qué hacen estas personas escépticas e ignorantes? Están constantemente llevándole la contraria a aquellos que claman a Dios, tratando de avergonzarlos, de minimizarlos. Y esta gente está totalmente en desconocimiento de que esto que se está dando son verdades absolutas, que ya Dios las habló en su palabra. Todo lo que está pasando, Dios lo dice en su palabra. La palabra habla de que vendrían pestes, como esta que está ahora. Y déjame decirte algo, no quiero ser profeta del desastre, pero es que la palabra lo anuncia. Esto fue un ensayo solamente. Yo quiero hablarte de algo que está pasando ahora, por eso te hice toda esta introducción. Quiero hablarte de algo que está pasando ahora, que está muy vinculado a esto que dice Romanos 12:2. Acaba de ser probada un arma biológica a través de este virus. Si tú te metes un poco a internet, te vas a dar cuenta en qué ciudad se originó esto. Y te vas a dar cuenta que en el país de esa ciudad donde se originó este virus, o lo originaron, búscalo e investiga, el resto del país en su mayoría no se contaminó ni se paralizó, por lo tanto, siguió produciendo. Separaron los otros países a los cuales fue regado el virus. Y digo regado por no decir inoculado. No sé si tú lo creas o no, pero esto es una verdad y esto fue una estrategia. Esto fue, no sé si es la primera porque quizá ha habido muchas antes, pero esto fue lo que estamos viendo ahora, es una guerra biológica, unilateral por el momento. No ha habido defensa, no ha habido contraataque, pero esto fue una guerra. Todas las personas de la mayoría de los países se replegaron en sus casas, nos replegamos en nuestras casas, y un país, 3 países, para ser más específico, no los quiero mencionar, quiero que tú investigues, que tú llenes tu conocimiento, que tú te renueves en tu entendimiento. Está la información, la puedes investigar. Estos 3 países se quedaron produciendo.
Y no solo eso, sino que lograron comprar las acciones. Uno de esos países compró las acciones muy baratas de todas esas empresas que por causa del repliegue y de la paralización bajaron su valor en la bolsa. Este país se hizo de esas acciones. Y esto fue como represalia a una decisión que otros países habían tomado en su contra, económicamente hablando. ¿Qué es lo que te quiero decir con todo esto? Este siglo está contaminado de poder y está valiéndose de muchas cosas que nosotros muchas veces ignoramos para tener guerras, para afectar a otros países y para ellos hacerse más poderosos. Esto está anunciado en la palabra. ¿Por qué yo te lo digo? Porque aunque estas cosas son físicas, son cosas, el dinero es algo material, el poder y la economía son cosas materiales, esto tiene su impacto en lo espiritual, porque Dios dice en su palabra que estas cosas iban a acontecer antes de su venida y que estuviésemos atentos. Y aquí es donde yo quiero llegar. Mucha gente está no solo ignorante de las maquinaciones del adversario de Dios, del enemigo de Dios, sino que también están ignorando por qué están pasando, por qué están sucediendo, y que están ignorando también que son señales que desde hace rato Dios está diciendo en su palabra. Todo esto son ensayos y dice la palabra de Dios que va a empeorar. Y Dios nos los advierte con un solo propósito: que tú y yo estemos apercibidos y que tengamos paz. Porque si le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, Él está velando por nuestras vidas. Lo que viene va a ser peor, sí va a ser peor. Hay gente que piensa que esto es ser profeta del desastre, pero es que si tú agarras tu Biblia, te vas a dar cuenta que es lo mismo que Dios dice. Pero Él también dice: confiad, yo he vencido al mundo. Así que Él dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No sigamos creyendo lo que el mundo quiere que nosotros creamos. No sigamos viviendo conforme a este siglo. Vivamos en este siglo. Comamos y hagamos todas las cosas necesarias que tenemos que realizar sí o sí para poder mantenernos en este mundo. Pero no nos conformemos al pensamiento que tiene este mundo, ni nos quedemos en la ignorancia. Porque ¿sabes qué? Cuando una persona ignora, teme. La gente le tiene miedo a la muerte porque no sabe qué viene después de ella. Yo no le tengo miedo a la muerte porque ya Dios nos ha enseñado a sus hijos qué viene después de la muerte. Y la muerte no es más que, para los que son hijos de Dios, un proceso de dormir y esperar que vivamos eternamente con Él. Así que cuando ya tú conoces y lo incorporas, esa verdad absoluta, ya tú no tienes temor. La gente tiene temor del coronavirus porque desconoce lo que le puede pasar. Si a una persona le dijeran, te pongo este ejemplo, si a una persona le dijeran que se va a infectar de coronavirus, o si una persona supiera que se va a infectar de coronavirus, pero que no va a morir, si tuviera esa certeza, ¿tú crees que tendría temor? No, para absolutamente nada. El temor solamente se manifiesta ante lo desconocido o ante lo que se duda. Cuando no se tiene seguridad o cuando no se tiene conocimiento de algo, viene el temor. Y el enemigo de este mundo está súper interesado en que tú y yo vivamos en esa ignorancia y en ese temor. Incorporar a nuestra vida la verdad de Dios va a hacer que nosotros podamos echar fuera todo temor. Porque es la verdad.
Y ese convencimiento va a impedir que tú dudes, va a impedir que te sientas tambaleante, sino que te va a dar seguridad, te va a dar firmeza. Yo te invito, hermano, amigo, a que tú te apropies de las verdades de Dios. Hay muchas cosas que está diciendo el sistema y el sistema necesita que tú las creas para mantenerte esclavizado y atemorizado. Pero Dios necesita y quiere que tú seas renovado en tu entendimiento. ¿A través de qué? A través de su verdad absoluta. Y eso va a impedir que tú vivas en su sobra. Te va a traer paz y te va a liberar del temor. Y nada de lo que suceda, de lo que venga en el futuro, va a afectar tu vida y la de los tuyos. Yo te doy gracias por haber escuchado en este tiempo. Bendigo tu vida, bendigo la vida de tu familia y pido a Dios que en tu corazón puedas atesorar e incorporar toda la verdad absoluta de Dios que está contenida en su palabra. Dios te bendiga. Abrazo fuerte.